presentar el panel Desafíos de la Gobernanza, Necesidades, Urgencias, Brechas y Abismos en el marco del Congreso Nacional de Estudios de la Administración Pública, propuesto como Desafíos de la Administración Pública en tiempos disruptivos. Primero voy a comentarles que estas ponencias, estos paneles estarán disponibles en la Asociación Argentina de Estudio de la Administración Pública a través de sus canales de YouTube, donde podrán verlos, escuchar, hasta el 13 de octubre, que es cuando comienzan las sesiones o conversatorios con los autores. Estos conversatorios serán del 13 al 16 de octubre y allí podrán intercambiar. Por lo cual, lo que hacemos en la presentación de este panel es simplemente anunciar aquellos problemas que ponemos a debate o a reflexión. En este caso, partimos de la irrupción del COVID como la irrupción de un acontecimiento súbito, en el sentido más heideggeriano, porque vino a ponernos ahí un desafío del que no podemos huir, una era del miedo, pero también vino a desocultar, a visualizar unas cuestiones problemáticas de la agenda argentina que no estaban en su urgencia. Así, los problemas se han convertido, muchos problemas se están convirtiendo en dilemas, otras brechas se están convirtiendo en abismos y las dificultades se están transformando en urgencia. La pobreza y el desempleo son gran parte de estas cuestiones que estoy mencionando aquí. Nosotros no hablamos de filosofía, nuestra especialidad es los temas de la administración pública, el gobierno y las políticas públicas y la administración, por lo cual en este panel y en esta oportunidad le vamos a poner, a focalizar la reflexión sobre dos cuestiones fundamentales que también son urgentes e importantes de repensar, porque sin ellas no podemos pensar el corto plazo, ni el mediano plazo, y mucho menos el largo plazo. Así, la primera de las cuestiones tiene que ver con la gran crisis económica y todo lo que implican las políticas de la administración tributaria y los fondos para financiar al sector público. Y la otra cuestión tiene que ver con los desafíos de la gobernanza en resolver aquellas cuestiones que tienen que ver con la productividad, que es la relación entre el sector público y el sector privado en aquello que denominamos infraestructura, logística, comunicaciones. Porque es allí donde realmente se dinamiza el sector productivo. Es decir, vamos sobre dos ejes, el financiamiento y la dinamización del sector productivo. Voy a presentar a la doctora Sudol en su panel Los desafíos de la conectividad. La doctora es doctora en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de Varsovia, es máster en Relaciones Internacionales de Flaxo y egresada de la Universidad Nacional de Rosario. Es una especialista en estos temas que la invitamos aquí a participar al Congreso para... actualmente es profesora de la maestría en Logística y Transporte de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, es miembro del Comité Técnico de Transporte de la Asociación Mundial de Carreteras y tiene un rol muy interesante en lo que es transporte e infraestructura del Mercosur, ya que perteneció tanto con el sector público como el sector privado, lo que es el subgrupo de trabajo número 5, transporte, infraestructura y comunicaciones. Le doy entonces la palabra a los desafíos de la conectividad a la doctora Silvia Sudol. Muy bien, muchísimas gracias. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a participar en este segundo Congreso de Estudios de la Administración Pública. Es un desafío, más allá del desafío de la conectividad. Bueno, y cuando pensaba en el tema, precisamente para presentar en este Congreso, pensé realmente hablar de la conectividad. ¿Y por qué hablar de la conectividad? En un panel que nos convoca, como presentaba Viviana Gamarra, a pensar en desafíos de la gobernanza, en los abismos, en las urgencias, las brechas.
Una definición simple que podríamos dar de conectividad es que cuando hablamos de conectividad nos referimos simplemente a la posibilidad de conexión de un territorio con su entorno. Esa conectividad tiene que ver con muchos aspectos, por ejemplo, con las rutas, las carreteras, las vías navegables, con los aeropuertos, también con los ferrocarriles, el abastecimiento energético, oleoductos, gasoductos, conectividad eléctrica y, por supuesto, con el acceso a Internet. Entonces, en primer lugar, y sobre todo porque es un poco el tema que a mí me ocupa permanentemente, pensaba qué es lo que está pasando con el transporte terrestre automotor de cargas en esta pandemia COVID-19, que es el gran desafío y el gran problema que se nos presentó de súbito, como mencionaba la presentadora. Como todos sabemos, en todas partes del mundo el transporte de cargas ha sido declarado un servicio esencial durante la pandemia, aún continúa siendo así, prácticamente se han suspendido todos los demás servicios de transporte, solamente se permaneció abierto el servicio de pasajeros para lo que se llama repatriación de personas que habían quedado en el exterior, el resto solamente se mueve el servicio de cargas, principalmente para acercar a los mercados toda la producción, en especial de alimentos y medicamentos. Entonces ahí vemos un primer aspecto que es que se fueron mejorando, se fueron haciendo más sofisticados, mejorando los servicios de la logística, justamente todos los servicios, todos los instrumentos que nos brinda la logística, precisamente para ayudar a acercar más rápidamente y de manera más eficiente estos alimentos, estos medicamentos y todas las cuestiones que eran necesarias durante el tema de la pandemia y cómo atender fundamentalmente a estos mercados de personas y de los pacientes afectados. Aquí aparece el primer gran problema para la región. Si bien vamos a hablar puntualmente de la Argentina en su contexto en América Latina, nos damos cuenta cuando estalla la pandemia, o sea, una pandemia o cualquier situación de crisis importante, qué es lo que pasa ahí. Se exponen, evidentemente, los grandes problemas que estaban, bueno, siendo manejados en la rutina, un poco llevados de los pelos, pero llevados al fin. Cuando aparece la pandemia como crisis, ¿qué pasa? Vemos la gran vulnerabilidad de la región. Los organismos internacionales especializados nos señalan que América Latina es el continente menos conectado del mundo, incluso menos conectado que África. Y bueno, y esto se pone en evidencia durante la crisis de la pandemia. Esta vulnerabilidad se puede observar en distintas cuestiones. Por ejemplo, asimetrías operativas y tecnológicas, ¿no? La brecha digital ya conocida, altos niveles de ineficiencia en la burocracia, en la administración pública, una baja capacidad de respuesta de las políticas públicas, dificultades de desarrollo empresario, ¿no? Qué cantidad de problemas por superposición normativa, por dificultades de acceso a créditos, por trabas burocráticas, bueno, una serie de factores estructurales que todos conocemos y que generalmente los vemos que se van puntualizando, se van empeorando. Brecha de género y techo de cristal, por supuesto, en la región todavía. Un lento proceso en la concientización del tema del cuidado del medio ambiente. Esto todavía no lo podemos terminar de internalizar. Obras de infraestructura pendientes, muchas de ellas estratégicas, pero también otras que son menores y que no se realizan y que afectan e impactan negativamente en la calidad de vida de los ciudadanos. En el transporte terrestre hay una cuestión puntual que es el eje de toda la eficiencia o ineficiencia de su funcionamiento, que tiene que ver con los pasos de frontera. Bueno, todos conocemos, aunque sea de oído, y los que trabajamos en este tema casi todos los días sabemos lo que pasa en los pasos de frontera de la Argentina con los países del Mercosur, con todos sus países limítrofes. Acá tenemos factores operativos que son un impedimento importante, tal vez lo que nosotros llamamos el software de la integración, que son los factores que son más negativos incluso muchas veces que la falta de infraestructura, esa infraestructura a la que llamamos el hardware de la integración, porque estos factores operativos son realmente el impedimento, la falta de conectividad, la falta de, incluso de diálogo, muchas veces entre los propios organismos de control, sean aduana, migraciones, el control sanitario, que en la Argentina es SENASA y en otros países tiene otro nombre. Bueno, todos estos organismos que están en la frontera, pero que tienen una casa central en la capital, en las capitales de los países, bueno, muchas veces no hay conexión entre ellos mismos y, por supuesto, mucho menos entre estos organismos con sus pares de los países vecinos. Esto, que parece una cuestión teórica, les puedo decir que tiene un impacto absolutamente real y material, porque un camión parado en un paso de frontera
impacta con un alrededor de $400 diarios en una empresa, y esta empresa pierde competitividad con la colega de sus países vecinos, y a su vez esto tiene un impacto negativo en el costo país, o sea, no es solamente una cuestión empresaria. Por otra parte, muchos de estos problemas operativos tienen que ver con el no cumplimiento de los tratados internacionales. Y aquí estamos, otro tema más de la gobernanza o la afectación de la gobernanza, cuando pensamos que, por ejemplo, no cumplir tratados internacionales es un aspecto del subdesarrollo de nuestro sistema de gobernanza. Pensemos que tenemos tratados como el Acuerdo de Recife, que estableció el funcionamiento de los pasos de frontera conectados las 24 horas del día, los 365 días del año. Y esto, evidentemente, no se cumple. Y el Acuerdo de Recife es de mediados de los años 90. O sea, ¿cuántos años sin cumplir acuerdos internacionales? Miren, ni siquiera podríamos pensar en que se cumpla totalmente el artículo 1 del Tratado de Asunción, que dio surgimiento al Mercosur. Dice claramente que habrá libre circulación de bienes, servicios y factores de la producción. Bueno, evidentemente estamos en un no cumplimiento. Una aberración mayor todavía a la gobernanza o a la afectación de la gobernanza y la institucionalidad en nuestros países se está produciendo justamente en nuestro país, especialmente durante la pandemia. Ustedes han escuchado a gobernadores y autoridades locales y muchas autoridades que hablan de frontera entre las provincias. Esto es una aberración realmente, porque nuestra Constitución dice claramente que la Argentina es un país federal y no podemos establecer aduanas interiores. Eso está prohibido por la Constitución Nacional. Sin embargo, muchos de nuestros ciudadanos ni siquiera han podido acceder a visitar a sus personas, a sus familiares en estado ya casi al borde de la muerte, y ni hablar de los camioneros que tienen que sufrir de autoridades locales que le van poniendo fajas en las puertas de sus camiones para que no se bajen durante todo su territorio, o ponen retenes entre una provincia y otra. Si esto no es establecer aduanas interiores, ¿qué es? Entonces, otra vez más afectada la relación entre las provincias y la gobernanza, que tiene que ver con el no respeto a la Constitución. Volviendo un poco a todo esto que estábamos hablando, digo, además de todas estas cuestiones puntuales que tienen que ver con nuestros países y nuestro país en particular, estamos además en un contexto mundial de extrema competitividad, competencia, ¿no es cierto? Competencia, y esto genera mucha incertidumbre, un mundo donde China y Estados Unidos están peleando permanentemente en un estándar de la tecnología y la economía. No estamos hablando de la Guerra Fría, que era en la Segunda Posguerra Mundial, estamos en otro contexto, en otro tipo de conflictos, y ahí entonces, ¿qué pasa? La conectividad reclama decisiones concretas. Por ejemplo, como decía antes, en obras de infraestructura que son imprescindibles, puentes, pasos de frontera, rutas. Bueno, por supuesto, la conectividad, ¿no es cierto?, informática. Modernización y perfeccionamiento de los sistemas logísticos, el comercio digital, la garantía de flujo de datos, un marco regulatorio flexible, Big Data, blockchain. Bueno, una serie de elementos de la modernización, de la informática, de la tecnología, en la cual América Latina y sobre todo nuestro país tiene un importante atraso con respecto al resto del mundo. Estadísticas fehacientes. Necesitamos, por supuesto, datos. Sin datos, ya sabemos que no se puede planificar. Sistemas efectivos de control en aplicación, por ejemplo, tecnología. Los países más desarrollados, y no solamente los europeos, Estados Unidos, muchos países asiáticos, muchos países africanos, utilizan sistemas como balanzas móviles, peso en movimiento, se llama para el control de peso en las rutas. Son temas totalmente modernos, pero que nosotros no podemos quedarnos sin alcanzarlos. Nuevas configuraciones de vehículos, vehículos autónomos, incorporación de sistemas de transporte inteligente, drones. Los drones son altamente eficientes justamente en momentos como este de pandemia, porque para acercar a los mercados alimentos, medicinas, esto se utiliza muchísimo en el África, por ejemplo. Estamos muy atrasados con respecto a estos. Sistemas limpios de transporte, esto que decía antes, ¿no? Todavía no estamos dándole la importancia que se merece al cuidado del medio ambiente, y por supuesto nuevas modalidades de trabajo, porque este trabajo, el home office, vino para quedarse, para convivir cuando ya podamos volver a la nueva normalidad o a una normalidad parecida a la anterior. Entonces, esta realidad nos convoca a pensar inmediatamente en instrumentos modernos, actuales,
que nos permitan priorizar el camino de los intereses nacionales, de los intereses regionales, pero en un mundo de la conectividad, ese mundo que la conectividad nos brinda una gran oportunidad de priorizar el comercio electrónico, servicios financieros digitales. Fíjense que dentro del mundo de la logística, incluso en nuestro país, que está, como decía, más atrasado que otros, en el mundo de la logística, el sector que más creció fue precisamente el del comercio electrónico durante todo el tema de la pandemia. Entonces, bueno, prioricemos, empecemos a pensar en un sistema regulatorio flexible que nos permita estar en movimiento dentro de estos ámbitos. En definitiva, tomar cierta distancia. Yo pensaba, ¿no?, cuando preparaba un poco esta presentación, tomar distancia del día a día, que es un poco difícil, sabemos, porque todos vivimos en un contexto de locura, de problemática, de muchos problemas, pero bueno, intentar tomar un poco de distancia de esos fenómenos en su avatar cotidiano y tratar de construir una perspectiva que nos permita prepararnos para diseñar esta realidad que ya está con nosotros, ¿no es cierto? Ese desafío de configurar una nueva gobernanza en cuya estructura y desarrollo es imprescindible la cooperación y la asociación. Creo que son elementos fundamentales y, por supuesto, la inclusión. Entonces, yo quería simplemente, para ir cerrando esta presentación, porque, bueno, hemos mencionado muy rápidamente estos temas de los desafíos de la conectividad, aportes a la gobernanza, se habló de brechas, de urgencias. Entonces, bueno, aquí pensaba plantear, para consolidarse todas estas nuevas situaciones en la nueva normalidad, la conectividad es imprescindible. Ahora, para terminar un poco con esto de los abismos, ¿no?, que nos da una sensación de vértigo, me gustaría dejar una convicción a esta alternativa posible para evitar la caída dentro del abismo, ¿no? Yo creo que es imprescindible retomar el camino del progreso. Si no pensamos en el progreso, el abismo, bueno, vamos a dar el paso adelante, como dicen algunos cómicos, ¿no? A través de políticas públicas integradoras que prioricen sectores que impulsan el crecimiento. Bueno, en mi caso vengo a presentar este tema de la conectividad, que creo que es imprescindible que no quedemos tan rezagados como estamos. Que crean, este tema de la conectividad además crea mucha demanda de mano de obra. Es muy importante que los gobernantes, quien diseñan las políticas públicas, lo tengan en cuenta. Por eso siempre reitero el tema de una regulación flexible y que seamos conscientes que la conectividad no expulsa mano de obra, todo lo contrario, la atrae. Todo esto en plena, yo creo que es imprescindible que sea en plena interrelación entre lo público y lo privado, y un Estado esencialmente ocupado en garantizar la salud, la educación y la seguridad. Por eso quisiera cerrar la presentación con dos citas. La primera, que para mí es imprescindible, porque es un gran sabio, Roberto Mangabeira Unger, es una persona increíble, que a su edad parece mucho más joven que muchos jóvenes, y él afirma que la nueva vanguardia es la economía del conocimiento. No hay vuelta atrás en la economía mundial. El gran desafío es que sea incluyente y que podamos construir una democracia de alta energía. Y esto implica otro tipo de educación. Esto, al decir de Angela Merkel, es tal cual como ella lo dijo, que no todas las ayudas sirven si no están conectadas a las reformas, a los cambios y a una orientación de futuro. O sea, simplemente parece que siempre continuamos con la misma cuestión, que del laberinto se sale siempre por arriba. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora querida Silvia, por esta presentación. Bueno, y en el mismo sentido de este panel, en sus relaciones de crisis mundial, complejidad regional y dramática situación argentina, voy a presentar el panel Los desafíos del financiamiento público, que estará a cargo del licenciado Antonio Rosselló, que es profesor adjunto regular de la Universidad de Buenos Aires en varias materias, entre ellas macroeconomía y economía política, organización. También es profesor de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Administración Pública y doctorando en Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Investigador categorizado, codirector de la licenciatura en Gestión Tributaria y
tiene muchas publicaciones, posgrados en el exterior y seguramente también de gran interés lo que tiene aquí para ofrecernos al debate. Bienvenido, Antonio. Viviana, un saludo a todos los que estén en este panel durante el Congreso y un agradecimiento a los organizadores por esta invitación. No sé si querés que comience ahora o... Perfecto. Sí, por favor. Bueno, mira, el tema nuestro que nos aboca no nos puede sacar de la mirada ni de corto plazo ni estructural. Muchos tenemos distintas opiniones sobre lo que está pasando con la pandemia, en lo que hace a la economía mundial, y esta crisis es la misma crisis que viene desde 2008. El capitalismo de conjunto no ha podido superar la crisis de 2008 y se venía profundizando el año pasado. Lo que hay ahora es un shock, lo que podríamos decir un infarto de la economía mundial provocado por la pandemia, pero no nos puede alejar esta situación coyuntural de lo que está pasando a nivel global. ¿Y por qué decimos esto para introducir nuestro tema? Es muy simple. La economía de Estados Unidos ha recibido en el segundo trimestre de este año la caída más profunda desde que se tienen registros. La economía española ha caído a los niveles que no se conocía desde la Guerra Civil. La de Francia a los niveles de 1944, cuando la resistencia francesa, la Wehrmacht y el ejército norteamericano y los aliados combatían en las playas de Normandía. O sea, estamos frente a un desastre económico internacional y nosotros tenemos que ver las posibilidades de cómo se encuadra la situación nacional y la situación de que yo voy a enfrentar del financiamiento público en este desastre económico internacional. Las potencias grandes económicas tienen una posibilidad que nosotros no tenemos, la de emitir una moneda soberana que es reconocida como resguardo de cambio. Es el caso del euro, que lidera Angela Merkel y el Banco Central Europeo con el Lagarde, es el caso de Estados Unidos con la Fed y el gobierno federal, es el caso de Japón y en menor medida el caso de China. El resto de los países no tienen la posibilidad de una emisión infinita de dinero para financiar el gasto público, incluso los elementos más críticos de la sanidad o los problemas de la reactivación que plantea justamente esta enorme crisis hacia adelante. Frente a lo cual, el problema de la fiscalidad y del financiamiento público se tornan concretos, no abstractos, en el marco de esta crisis mundial. Esto es lo que está pasando en el país. El país se quedó sin financiamiento externo, hay una crisis de la deuda pública que todo argentino conoce, que es crónica, que lleva más de 50 años, que no tiene solución, que vamos por el 27 acuerdo con el Fondo Monetario después de 26 fracasos, que vamos camino, a pesar del arreglo con los bonistas, a un 10º default, porque la deuda es impagable y hemos ya pasado 9 default, donde hemos sacado 13 ceros a nuestra moneda y entonces no ha quedado ningún instrumento, porque la misma emisión ha llevado a una crisis cambiaria con una devaluación del peso del 50% en apenas 10 meses, lo cual tiene una inflación reprimida, que es el peor de los impuestos, ante mi temática lo quiero decir, porque solo lo pagan aquellos que tienen ingresos fijos o apenas temporarios. Esta es la situación en la que vive el país y en la que debe enfrentar, y ahí sí lamentablemente me tengo que meter en el día a día, más allá de lo que decía Silvia, porque en el día de hoy va a ser presentado el presupuesto de la Nación. Y junto con el presupuesto de la Nación vienen los recursos y los gastos, y va a venir una mini reforma impositiva, incluso hoy anunciado como una moratoria previsional. Y digo moratoria previsional porque estamos hartos, también los argentinos, de que haya moratorias previsionales, moratorias impositivas, blanqueos, permanentemente, porque eso es reconocer que hay gente que evade, que comete fraude, que tiene mora. Y no vamos a culpar a los trabajadores que no reunieron sus 30 años de aporte, que son las víctimas del proceso. Lo que sí queremos decir es que hay empresarios de todo tamaño, de todo tipo, dispersos por todo el territorio nacional, que tienen como deporte la evasión y la fuga de capitales, que pueden estar en el colchón de su casa según el tamaño de capacidad de capitalización que tenga, o pueden estar en paraísos fiscales. Esto es central que lo toquemos, porque también, por más que el régimen sea federal, ha habido en la Constitución del 94 una reforma que ha dejado ese federalismo enclenque.
a lo que hace por lo menos a las finanzas públicas, ya que ha impuesto la coparticipación federal como un régimen constitucional que retasea claramente la autonomía de las provincias y que encima no se han podido lograr una ley convenio en estos 26 años de vigencia de la Constitución para saber qué es lo que le corresponde a cada uno. La semana pasada comenzó una nueva crisis que es patética entre la provincia, la nación y la ciudad por un punto de coparticipación. Ha puesto el régimen institucional en riesgo por apenas 35.000 millones de pesos, cuando, por ejemplo, la deuda del Banco Central lleva en este momento 2.700.000 pesos con el sistema financiero. Si hoy todos fuéramos a buscar nuestros depósitos, no hay impreso todo el dinero circulante que alcance para pagar lo que tengamos depositado en nuestras cuentas corrientes o cajas de ahorro. Es realmente patética la situación que estamos viviendo. Hay una gobernanza que, para decirlo sutilmente, es pésima. Y lo que hay que hacer es un cambio de fondo inmediato en esta situación, porque es imposible, es insostenible más que a través de parches lo que está sucediendo. ¿Y por qué ataqué lo del federalismo? En este momento hay 2.200 administraciones tributarias. ¿Cómo 2.200? Sí, cada municipio tiene su propia administración tributaria. Las 24 jurisdicciones que son previas a la nación tienen sus propias administraciones tributarias y la nación tiene su propia administración tributaria. Hemos pasado las 2.200 administraciones tributarias. En 1967, por razones de la doctrina de la seguridad nacional, la dictadura de Onganía generó el DNI. Para las personas físicas, hoy con un par de números más, se ha generado el QUIL, QUIT, etc. No tenemos unificadas ni las bases impositivas, ni siquiera las bases sanitarias para enfrentar la pandemia. O sea, nadie tiene una historia clínica centralizada. Y pasaron 50 años de que podemos ser identificados claramente, unívocamente, como seres, como personas físicas, como diría el código. Evidentemente, esto no es un atraso tecnológico, lo tenemos sin duda. Nosotros creemos, nuestra estimación es que estamos 15 años atrás de las administraciones centrales. Pero les comento que cuando vino Bush a la Argentina, el famoso encuentro de Mar del Plata, el sistema de backup que usó para seguridad fue el de la AFIP. O sea, estaba en el portaaviones para su seguridad, para dirigir los misiles frente a un ataque al presidente norteamericano. Se le cedió la base, el sistema, el hardware, más que el sistema, ¿no?, que había en la Argentina disponible, porque los que son los mejores de este país, eso no significa que sean competitivos a nivel mundial, son el Banco Central y la AFIP, que tienen la mayoría de datos, no el sistema de salud, no el sistema jubilatorio, nada, es la AFIP y nosotros no estamos utilizando esa capacidad. Por ejemplo, Silvia hablaba de los drones. Yo voy a ir mucho más atrás. Voy a ir a Arquímedes, porque se habló del desplazamiento. Nosotros podríamos saber cuántos salen por los canales, ya hablamos de conectividad para que vean cómo todo tiene relación con todo, como diría algún filósofo. ¿Cómo podríamos controlar las exportaciones y las importaciones en este país? Bueno, por el canal Mitre, en el puente de Zárate, ponemos un control, pesamos los barcos y sabemos cuánto cereal sale y cuántas importaciones entran. ¿No? Digo Zárate, pues donde vienen los autos de Brasil o sale el cereal desde los puertos de Rosario. Bueno, se ha negado sistemáticamente la administración a poner allí esto en colusión, en esto hablamos claramente, y después con los sectores privados. Después aparecen los casos Vicentín de la nada, vaciamientos empresarios, nuevos fraudes y gente que debe ir presa, obviamente, según lo que marca la ley, ¿no?, de acuerdo a los procesos de legítima defensa, etcétera, etcétera, pero donde nosotros tenemos que ver qué es lo que pasa. Después, por ejemplo, acá se habla con total liviandad en este país de que el 40% de los trabajadores están en negro. Pongamos que las estadísticas del INDEC y a través del EPH y del Ministerio de Trabajo, a través de sus inspecciones, fueran ciertas y ese número lo tomemos como cierto. Bueno, ¿qué hace la administración tributaria frente al 40% de una economía que funciona en negro? Nada. Todos dirán, bueno, es que es tan baja la tasa de ganancia y tan bajos los salarios que si hace algo, revienta las pocas fuentes de empleo o de producción que existen en el país. Bueno, todo esto es falso. Porque un niño pobre en la Ruta 40, cuando está mendigando, ¿no? Y digo la Ruta 40 también por la conectividad, pero lo digo en mis clases, Silvia, me dirijo a ti, disculpa la cuestión, un niño que nunca va a poder ir a una escuela, que no tiene un centro de atención primaria, que no va a llegar a la universidad pública,
baja a un pueblo después de haber vendido o tenido mendigando allí y compra un caramelo, porque fue explotador o ese día tuvo una buena recaudación y se puede dar el gusto de comer un caramelo, paga el 50% de impuestos. IVA, ingresos brutos, tasas municipales, etc. O sea, ese niño está siendo explotado, tendría que ser prohibido su trabajo, vigilado por el Estado, para que esté en la escuela, que esté alimentado y esté en un centro de salud, paga el 50% por el caramelo que acaba de consumir. ¿Dónde está ese dinero? Pues se evaporó en la evasión. ¿Y qué hacen los organismos de control, de supervisión? Pues nada, no hacen nada. Y le damos, por ejemplo, a Cristóbal López, a mí me gusta hablar con nombre y apellido, y yo soy funcionario de la AFIP hace 40 años, es agente de percepción del impuesto que le compramos en sus estaciones de servicio. Le hemos dado a él 10 años de moratoria impositiva para adelante para que pague lo que ya nos cobró cuando cobrábamos un litro de nafta. Pero para que vean que esto no es ideológico, digo lo mismo para el correo argentino de la familia Macri. Ambas empresas estaban quebradas, se les acaba de otorgar una moratoria por todo el Congreso de la Nación, votada por todos los bloques, para que paguen lo que debían para dentro de 10 años. Yo le digo aquí a los que nos están escuchando y a quienes participamos del panel, si alguien nos da un crédito a 10 años sobre lo que ya cobramos para devolvérselo a otro, ¿quién no lo tomaría? Bueno, alguien que no tiene nada que ver con mi ideología, que era el capitán ingeniero y golpista Alzogaray, decía, somos un país capitalista donde socializamos las pérdidas y tenemos un socialismo sin plan, ¿no? O sea, somos el peor del colegio. Como diría un premio Nobel de Economía Samuelson, hay 4 tipos de países, los socialistas, los capitalistas, Japón y Argentina. Esto tenemos que ponerlo en la... ¿Por qué? Porque estos días, estas próximas semanas, se va a discutir una reforma impositiva. Es intolerable que gente que gana menos que la canasta familiar, que en el peor de los casos está ubicada en 70.000 pesos, pague impuesto a las ganancias por trabajar en blanco. Esto es lo que está sucediendo hoy en la Argentina. Y se va a discutir en el Parlamento, como corresponde, como Cámara Iniciadora en Diputados, la suba del impuesto a las ganancias a tasas marginales de hasta el 41%. Esto es una aberración. ¿Cómo tenemos el IVA más alto que en Dinamarca? ¿Cómo tenemos ingresos brutos sobre el IVA? Cosa que en Dinamarca no existe. Entonces, nosotros creemos que tenemos que reformular toda la gobernanza de este punto, y con esto ya vamos cerrando, porque se acaba el tiempo, y plantear claramente que tenemos que tener un impuesto único al consumo, un impuesto único a los ingresos, y que después discutamos en un pacto federal cómo tenemos una distribución de acuerdo a la contribución y al desarrollo relativo o el subdesarrollo relativo de una región y otra para compensar. Pero esta situación es insostenible con 165 impuestos que ahogan la producción, que fomentan el fraude, la mora, la evasión, y tenemos que ir a una simplificación impositiva con una carga real sobre los que más pueden. En una competencia internacional por la fiscalidad, cosa que, como ustedes saben, ha pasado ya en la Unión Europea, que ha sancionado a sus propios paraísos fiscales. El único país que los mantiene y está fuera del sistema internacional de intercambio de datos es Estados Unidos, o casualidad, y donde hay estados como Delaware, que son verdaderos paraísos fiscales y nidos de evasión, fraude y de colocación de fondos offshore. Pero bueno, ese es el combate que tenemos que realizar, y lo decimos combate, porque lo que hay del otro lado son delincuentes. Y las cosas las tenemos que decir por su nombre. Entonces, en ese punto, creo que hace falta un gran debate social, porque evidentemente ambas bancadas mayoritarias están en un todo de acuerdo en sostener este régimen inequitativo contra la producción y sobre todo contra el trabajo y los consumidores. Muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, excelente. Muchas gracias por compartir. Nosotros desde aquí apostamos a la diversidad. Ojalá que en todos los paneles del Congreso haya posturas que nos permitan pensar, repensar y reflexionar esta realidad que nos exige tanto, la racionalidad y el trabajo colaborativo e inclusivo. Recuerdo que podrán conversar con los panelistas a partir de entre el 13 y el 16 de octubre.
Seguramente sumaremos también allí a Graciela Davidovsky, que ella iba a abordar el tema justamente el fortalecimiento institucional en la gobernanza, ¿no? Porque aquí los controles, el Estado debe de repensar, fortalecer los controles, porque esa es su gran función, su relevante función en estos tiempos, así que compartiremos con ella en aquella ocasión allá por octubre. Muchísimas gracias, doctora Sudol, muchísimas gracias, licenciado Rosselló, un gusto, y nos estamos viendo en octubre.